Vamos a la doctora Rosario, a la maestra Rosario Monroy, que haga Sí, la presentación de nuestro siguiente conferencista, el doctor Jesús Vargas. gracias. Rosario. Después de esta muy interesante conferencia que nos deja mucha información, mucha riqueza, vamos con fundamentos teóricos de la aproximación cognitivo-conductual y aplicaciones. Está con nosotros el doctor Jesús Vargas Flores, a quien le agradecemos infinitamente también estar aquí en esta gran jornada. Les voy a comentar quién es él. Él es licenciado en psicología por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Iztacala, maestro en modificación de conducta por la Escuela Nacional de Estudios de esta misma casa de estudios, doctor en investigación psicológica por la Universidad Iberoamericana, autor del libro Solucionando los Problemas de Pareja, publicado por Editorial Pax, fundador y editor general de la revista electrónica de psicología Iztacala, profesor titular C tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM, miembro de la primera generación de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de esta misma casa de estudios, investigación y publicación de artículos sobre diferentes temas de transmisión intergeneracional, familia y sistemas emocionales familiares. Muchas gracias y dejo con ustedes al doctor Jesús. Muchas gracias, agradezco. Espero que se escuche bien, ¿sí se escucha bien? Ok. Sí, se escucha muy bien. Este, pues agradezco mucho a Marco su invitación y la conferencia de Carolina estuvo muy interesante porque yo creo que toca puntos así como muy vitales, este, que tienen mucho que ver con la vida. Bueno, y con el suicidio. Yo voy a dar esta plática más bien desde un punto de vista histórico, histórico y teórico. Entonces, espero no aburrirlos. Eh, voy a, voy a compartir pantalla. Espero que pueda compartir la pantalla. Sí, adelante, claro. Ahí está. Bueno, pues la idea original, la idea de la aproximación cognitivo-conductual, como ustedes pudieron ver en la pequeña semblanza que se hizo sobre mi formación como psicólogo, pues está siendo miembro de la primera generación de Iztacala. En aquellos años la aproximación conductual era la que predominaba. Después, pues pasaron algunas otras cosas, este, y ya se ha hecho más diversa, ¿no? Y bueno, pues voy a empezar haciendo, como les decía, un poco de historia y hablando de algunos autores de manera muy general, dado que solamente tenemos una hora, y pues una hora sí es poquito. Pues primero hablando de William James, que me sorprende mucho que mis actuales alumnos no conozcan de él, pero se considera el padre de la psicología moderna, ¿sí? Este, eh, él, él, él hace un planteamiento de la psicología tratando de hacer una psicología científica. Científica entendiendo qué es lo que entendía él por científico. Pues la psicología, pues originalmente, pues es el estudio del alma. Y bueno, yo no sé si haya alma o no, pero el alma no suena tan científico, suena más bien de tipo religioso. Entonces, él propone una psicología científica, es padre del pragmatismo, no solamente de la psicología. Él tiene un interesantísimo libro de unas cuantas.
cientos de páginas en donde plantea su postura de lo que tendría que ser la psicología. Y la psicología la plantea, pues, ¿dónde podemos aterrizar mejor la psicología? Pues en la fisiología, ya que la fisiología es un aspecto muy material. Para James, lo verdadero es lo útil, entendiendo utilidad como lo que introduce un beneficio vital que merece ser conservado. Él también tiene un libro muy interesante que se llama Variedades de la experiencia religiosa. Vean cómo el pensamiento de James abarcaba muchos aspectos. Él tiene un hermano, tú más bien tuvo, porque pues, si se dan cuenta de las fechas de nacimiento y fallecimiento, estamos hablando del siglo XIX, ya no puedo decir del siglo pasado, sino del siglo antepasado, este, que también él era escritor y es muy famoso dentro de la literatura norteamericana. Pues después tenemos a Pavlov, este, fíjense en qué fue ganador en el premio Nobel. Él no fue ganador dentro de aspectos de tipo psicológico, porque de hecho no tenemos un premio Nobel en psicología. Él fue premio Nobel en fisiología por sus trabajos con sus perros. Y bueno, pues él plantea el estudio de los comportamientos respondientes a través de este tipo de investigaciones. Hacía unas fístulas en la boca de los perros y luego, bueno, seguramente que todos somos psicólogos los que estamos aquí presentes y conocen, o por lo menos han oído hablar de sus experimentos en los que presenta la campana, presenta la comida de diferentes maneras, pero lo interesante es que él está abordando el comportamiento desde un punto de vista más de tipo funcional, más de tipo asociacionista y no de tipo mental. Tenemos también este señor, John Dewey, este, que junto con Peirce y con James es de los fundadores de la filosofía del pragmatismo. Y en la primera mitad del siglo XX fue la figura más importante en la pedagogía progresista en Estados Unidos. Posteriormente tenemos aquí a este hombre al que se le considera el padre del conductismo. Vean las fechas de su nacimiento y de su fallecimiento, de 1878 a 1948. Es muy interesante pensar en esas fechas, porque para esas fechas Einstein ya Sí, había planteado sí, su teoría de la relatividad. ya. Ay, ¿se escucha alguien por ahí que cierre su cámara, su micrófono, por favor? Propone una psicología científica, ¿sí? Alumno de Dewey, con influencia de James, plantea una psicología basada en el análisis del ambiente como la responsable de la conducta. Acuérdense, esa famosísima frase de Watson, de dadme una docena de chiquillos y modificando el ambiente, yo puedo hacer de ellos sacerdotes, científicos, y hasta ladrones. Es decir, el ambiente el ambiente es el principal responsable de lo que ocurre con el comportamiento y plantea o trata de plantear. Este, obviamente las críticas hacia Watson, pues con el paso del tiempo han sido muchas y está bien, pero él fue el que originalmente plantea esto. Es muy interesante revisar su libro que se llama Conductismo, precisamente, porque otra vez la mayor parte de sus libros son cuestiones de tipo fisiológico. Este biologicismo dentro de la psicología
pues es una corriente que a la fecha todavía tiene muchos adeptos, en donde los fisiólogos, los neurofisiólogos, tienen ese sueño de que vamos a averiguar exactamente qué pasa cuando yo aprendo, por ejemplo, a leer. O sea, si yo ahora sé leer, ¿qué pasó en mi cerebro? Y si yo puedo averiguar qué pasó en mi cerebro, pues entonces también puedo manipular estas conexiones, interconexiones, y entonces manipulando esas conexiones e interconexiones no necesito tanto del ambiente. Más bien, a lo mejor el sueño último de los neurofisiólogos es que yo me tome una pastillita y con eso yo aprendí a tocar el piano. Yo creo que eso no se va a lograr nunca. Ajá. Pero bueno, ¿por qué Watson aterrizaba en la explicación del comportamiento, en el ambiente y en la fisiología? Pues precisamente la idea era generar una psicología científica, de tipo científico. Ajá. Y olvidarnos de cuestiones de tipo mental, cuestiones de entes, pues entes inventados, o así lo planteaba Watson, este, que expliquen el comportamiento, ¿no? Y bueno, tenemos esta idea de que el alma es la que anima. O sea, yo como ser humano, tengo un alma que anima mi comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, si tengo una alma mala, pues es posible que yo sea muy malo. Y de ahí también las teorías de la personalidad. Ajá. O sea, la personalidad finalmente es como una tendencia a ser, a comportarse de cierta manera. Ujú. El conductismo no estaba de acuerdo con ello, por lo menos el conductismo watsoniano. Y después, pues tenemos a este señor, B.F. Skinner, vean también que ya es posterior a Watson, pero por ejemplo, su libro sobre la conducta de los organismos, que fue el primer libro que él publicó, se publicó en 1938. Ajá. Él retoma a Watson, retoma a Pavlov, este, y plantea lo que es el análisis experimental de la conducta. Él no está tan de acuerdo, bueno, él no está de acuerdo con ningún ente interno dentro de la explicación del comportamiento, ni fisiológico ni inventado. Ajá. Él, él dice que, bueno, retomando, ya yéndonos un poquito más hacia adelante, aquí vemos este famosísimo paradigma por allá por aquellos tiempos en que Iztacala se inauguró en 1975, ajá, y que estamos ya cumplimos 50 años, toda una vida allí dentro de Iztacala. El paradigma, el modelo del condicionamiento clásico, ER, y con todos los estudios, que no son estudios tan simplones, que no son estudios tan sencillos ni tan fáciles de entender. Y también, si uno lee a Pavlov, tampoco es algo sencillito de entender. Pues todavía es más difícil de entender a Skinner. Skinner retoma precisamente el estímulo antecedente, retomando a Pavlov, pero él plantea que también hay un estímulo consecuente. Entonces ya tenemos para Ya. Skinner una explicación completa, ¿sí? La respuesta está en función de estímulos antecedentes y estímulos consecuentes. Ajá. Esto generó esta aproximación conductual
generó lo que es propiamente, y así le vamos a llamar, modificación de la conducta, que es la aplicación de los principios del análisis experimental de la conducta a los problemas humanos. Y sus aplicaciones fueron múltiples. Ajá, hay una serie de libros de aquellos años, Ulrich, Stackdick y Mabry, que se llama El control de la conducta humana, en donde son compendios de estudios conductuales del análisis experimental de la conducta, en donde se hacen aplicaciones en las escuelas, en los reclusorios, en los hospitales, en las industrias, en las oficinas. Ajá. Y la verdad es que esto causó muchísimo entusiasmo. En aquellos años había muchísimo entusiasmo. Hay un trabajo muy interesante de Keller. Él decía, cuando vemos, por ejemplo, en las aplicaciones en los hospitales psiquiátricos, a un paciente que después de estar 20 años dentro del psiquiátrico en que no se mueve y utilizando la tecnología del análisis experimental de la conducta, empezamos a ver que empieza a balbucear, empieza a hablar, empieza a moverse, eso entusiasma a cualquiera. Ajá, eso decía Fred S. Keller. Este, en las aplicaciones en las escuelas tenemos toda la tecnología conductual con los niños en los salones de clases, técnicas de estudio, técnicas de autocontrol, en los reclusorios también. Aquí en México, Benjamín Domínguez, tiene trabajos que hizo dentro de los reclusorios en las industrias en México, Jaime Herman, también, por ejemplo, empezar a reforzar el comportamiento de los trabajadores para que lleguen temprano. Y luego, bueno, pues algo en lo que la modificación de la conducta es especial, se especializó más bien, fue en el aprendizaje. Definiciones operacionales, análisis, de descripción o redacción de objetivos conductuales. Hay por ahí un librito de la hija de Skinner, Julie S. Vargas, en donde dice cómo se tiene que hacer un objetivo conductual, pero ¿cuál es la virtud de un objetivo conductual? Pues la virtud de un objetivo conductual es que como está redactado en términos objetivos y conductuales, sabemos con mucha facilidad cuándo conseguimos y cuándo no hemos conseguido el objetivo. ¿Sí? Y esto le da generó toda una tecnología que facilitaba el trabajo en la aplicación de estos diferentes ámbitos. Si nosotros definimos de manera operacional, como es la jerga técnica, por ejemplo, el trabajo de un maquinista para que maneje una máquina en una fábrica. Entonces sabemos exactamente los pasos, los antecedentes, las conductas precurrentes que requiere esa persona y cómo tenemos que entrenarla y cómo podemos hacer que poco a poco vaya modificando su comportamiento hasta convertirse en alguien que maneja esa máquina. En el aprendizaje, en lectoescritura, pues también existe toda una tecnología conductual en el que con aproximaciones sucesivas y reforzamiento diferencial, podemos enseñarles a los niños a leer de una forma relativamente sencilla, y sobre todo sin frustración, ¿sí? Porque como el diseño de los estímulos que se le van presentando al niño son
graduales, entonces el niño se equivoca poco y entonces hay muy poca frustración. Ajá. Entonces, bueno, en los setentas, esta aproximación era había un gran entusiasmo. Ahora, estaba yo hablando de modificación de conducta, pero ahora tenemos esta otra etiqueta que se llama terapia de la conducta, que es la aplicación de los principios del análisis de la conducta más otras aproximaciones. O sea, no es nada más todo lo que era la tecnología conductual, sino que ahora se le empezó a agregar, y sobre todo en el campo de la psicología clínica, en el tratamiento de las ansiedades, en el tratamiento de las fobias, en el entrenamiento en habilidades sociales, en el entrenamiento en las relaciones maritales. Se desarrolló toda una tecnología que ahí está. Tiende a concentrarse en la conducta desadaptada en sí misma, pero no en alguna supuesta causa subyacente. Recuerdo en aquellos años, bueno, algunos psicoanalistas, que no todos, porque no quisiera criticar al psicoanálisis, porque es una aproximación muy seria y muy valiosa, el psicoanálisis. Mi postura no es dogmática. O sea, yo soy psicólogo conductual, pero no soy dogmático. Bueno, entonces ellos decían que el psicólogo conductual era un apagafuegos. Ajá, es decir, que si había algún problema de ansiedad, bueno, pues es porque había alguna causa subyacente, es decir, algún trauma, algún aspecto dentro del funcionamiento psicológico profundo del sujeto. La terapia de la conducta no se va para allá. La terapia de la conducta se va hacia la conducta desadaptada, hacia modificarla. Y el análisis y la terapia de la conducta supone que las conductas desadaptadas son aprendidas, del mismo modo que fue aprendida cualquier otro comportamiento, ¿sí? Es decir, mi ansiedad es una respuesta aprendida que de alguna manera yo aprendí que por ejemplo, esa fobia, yo la aprendí de alguna manera, ujú, ¿sí? Y que, pues, no tiene diferencia la conducta desadaptada, diferencia con la conducta de aprender, de caminar, de hablar. No hay ninguna diferencia. Así como yo aprendí todo lo que es el comportamiento social, pues también aprendí lo que es el comportamiento de conducta desadaptada. Aquí quisiera hacer un breve paréntesis de que desde la terapia de la conducta, que es una conducta desadaptada, es aquella que se da en un lugar, en una frecuencia y en un tiempo socialmente inadecuados. Ujú. Este, por ejemplo, la conducta de orinar, pues es una respuesta normal de mi organismo, pero que yo lo haga a mitad del salón de clases con mis alumnos, pues no es el lugar. Entonces, eso es una conducta desadaptada. Que yo me lave las manos antes de ir a comer, regresando de andar en el camión, es excelente lavarse las manos. Está bien. Pero que yo me lave las manos 1000 veces al día. Yo llegué a tener pacientes que sangraban de las manos de tanto lavarse las manos. Eso es una conducta desadaptada. Ajá. Que un hombre que tiene 25 años tenga una pareja y tenga relaciones sexuales con ella, pues es adecuado.
Pero que una niña de 5 años tenga relaciones sexuales, eso no es el momento socialmente adecuado. Eso no solamente es inadecuado, eso es un delito. Ajá, y bueno, es un delito en la medida en que la sociedad lo considera desadaptado. Ajá, entonces, una conducta desadaptada es aquella que se da en un tiempo, en una frecuencia y en un lugar socialmente e históricamente inadecuado. Supone que los principios psicológicos, especialmente los del aprendizaje, pueden ser efectivos en la modificación de la conducta desadaptada. Bueno, entonces, si es un asunto aprendido, también podemos enseñarle al sujeto que ejecute comportamientos incompatibles o comportamientos este, eh, que se adapten mejor a las condiciones sociales en donde vive el sujeto, ¿no? Esto implica la especificación claramente definida de los objetivos del comportamiento. Ya hablé esto de los objetivos conductuales, ¿no? Siempre se tienen que hacer objetivos conductuales. Pues, sabemos, o sea, a veces mis alumnos dicen en los objetivos, conocer sobre. ¿Y cuándo sé que ya conocí? La única manera, ¿cómo yo sé que un alumno, que un niño conoce las tablas de multiplicar? Pues cuando él, ante una pregunta, responde adecuadamente lo que, cuánto es 5 por 4, cuánto es 5 por 8. Entonces, mi objetivo no puede ser que conozca, sino que pueda dar la respuesta adecuada a las preguntas que se le hacen, específicamente en ese tema. Adapta su método de tratamiento al problema del usuario. Aquí, algo muy importante que se decía, que se sigue diciendo, no hay recetas de cocina. Implica un análisis, una evaluación precisa del sujeto y de el comportamiento y de el ambiente, y a partir de ahí se diseña el tratamiento. Se concentra en el aquí y ahora. Cualquier técnica clasificada bajo el rótulo de terapia de la conducta ha sido sometida a verificaciones empíricas y se ha encontrado que es relativamente efectiva. Es decir, bueno, por ejemplo, todos los trabajos que presentó en su aproximación cognitivo-conductual de la doctora Carolina son trabajos en los que se verifica de manera empírica su efectividad o no. Antecedentes. Y me tengo que ir rapidito porque tengo poco tiempo. Los antecedentes, bueno, los principios básicos, que no sé, los que han oído hablar de esto, de los principios del análisis experimental de la conducta, los principios básicos son reforzamiento, extinción, castigo y discriminación. Esos son los más importantes. Hay otros, pero estos son los más importantes. Ahora, los fundamentos teóricos epistemológicos. Esto es importante, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos que queremos hacer una psicología objetiva, que queremos hacer una psicología científica, bueno, sí, científica, pero ¿cuál es tu visión de la ciencia? Porque no hay una sola visión de lo que es la ciencia, hay varias. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, se dice, bueno, es que la ciencia es objetiva, la ciencia tiene el sujeto, la materia de la ciencia tiene que ser objetivo, visible, medible y predecible. Ajá. Si no, si mi objeto de estudio no tiene esas características, bueno, entonces no es objeto de la ciencia, como ocurre con la religión. Dios, pues bueno, Dios es un asunto de artículo de fe, es un asunto de fe.
No se prueba la existencia de Dios, no se puede probar la existencia de Dios, y Dios no es visible, por lo menos no directamente visible. Ujú. Entonces no es sujeto no es objeto de la ciencia. Entre otros fundamentos, el mundo es uno, no existen varios mundos, no existe el más allá, no existe el ultramundo, no, el mundo solamente es este. Aquí hay un principio que esto es de la ciencia newtoniana, ajá, porque ya ningún, este, ningún físico actual va a estar de acuerdo con esto, porque en la física actual, pues predomina la teoría de la relatividad y la física cuántica, en el que ya no se plantean las cosas de esta manera. La realidad es independiente del sujeto. Ah, caray. ¿Y qué es la realidad? ¿Y a poco? O sea, las cosas ocurren independientemente de mí. La realidad solo se puede percibir a través de los sentidos. Se pueden usar instrumentos de medición, un telescopio, un microscopio, en fin, pero finalmente son los sentidos los que confirman o desconfirman empíricamente lo observable. Esto también es muy interesante. El mundo está regido por principios, reglas y leyes. Entonces, bueno, pues el mundo es bonito. Lo único que tenemos que hacer es descubrir esos principios, reglas y leyes. El comportamiento, pues es un fenómeno muy complejo, del cual pocas leyes o pocas cosas hemos podido describir. Pero no se preocupen, es cosa de seguir haciendo investigación y vamos a saber cuáles son estos. Y entonces será una ciencia que pueda controlar y predecir el comportamiento. Existe continuidad de complejidad entre las especies, no hay saltos. Es una amiba, pues tiene un comportamiento bastante simple, pero el comportamiento por ejemplo, una amiba se puede condicionar. Ajá. Se pueden hacer trabajos de condicionamiento clásico, de condicionamiento pavloviano, y a nosotros también en algunos comportamientos se puede establecer el condicionamiento pavloviano. Lo que pasa es que nosotros somos más complejos que una amiba, pero eso es todo. O sea, hay una continuidad. Los principios que rigen las diversas especies son esencialmente los mismos, que yo creo que es un corolario de lo anterior. Aquí hay un asunto que está muy discutido, muy... el comportamiento, Skinner, esto diría, el comportamiento es un evento natural. Oye, pero el comportamiento humano es natural. Sí, es natural, diría Skinner. Ajá. Bueno, actualmente dice uno, el comportamiento es un evento social. No necesariamente es natural. Y el ser humano es más social. Claro, tenemos un cuerpo humano que nace, que se enferma, que funciona, pero mi comportamiento, bueno, pocos animales se deprimen, se suicidan. Los seres humanos sí lo hacemos porque somos profundamente simbólicos. El comportamiento humano está regido bajo los mismos principios de todas las especies, pero es más complejo. Esto ya lo dije. ¿Qué es la conducta? La conducta, en términos españoles, es el comportamiento. Pero es interesante. La conducta también es una carreta jalada por bueyes. En español, en el español castizo. Ujú. Ustedes saben que esto se desarrolló más en inglés que en español, pero por eso quiero aclararlo. Pero entonces, ¿qué es el comportamiento? Es la interacción entre el organismo y su medio. En el caso de los humanos, es la interacción con su medio, que es muy compleja. Interacción con los padres, con la familia, con las instituciones sociales, que son la escuela, el aparato de salud social, amigos, religión.
etcétera. Bueno, acá. Este libro de Camfer y Phillips es muy importante. Vean que se publicó en español en 1976, pero originalmente se publicó en 1970. Y es el primer planteamiento en donde agrega elementos diferentes del modelo de la triple contingencia. Ajá. La E como estímulo antecedente. Esta es una foto de una de las hojas de este libro. Estimulación. Estado biológico del organismo. La O. La R, pues es la respuesta. La K, la relación de contingencia y la consecuencia. Aquí ya se trataba, ya se intentaba complejizar, o sea, porque pues, la relación de triple contingencia no alcanza y yo creo que todavía tendríamos que agregar algunas cosas más, pero bueno, vean cómo empieza a plantearse algo más complejo que la relación de triple contingencias, aunque sigue siendo igualmente lineal, cosa que también ha sido. Y aquí tenemos un hombre que, Michael Mahoney, muy importante dentro del desarrollo de la aproximación cognitivo-conductual, que es este hombre Mahoney. En este libro, que también existen, yo no sé si todavía existan esos libros, yo los tengo porque cuando salieron los compré, estaban en trillas, pero no sé si hicieron reediciones, pero en la biblioteca sí se puede encontrar. Plantea la importancia de incorporar la cognición en el análisis de la conducta humana. La inferencia, entonces decían, no, es que no podemos inferir. ¿Por qué? Pues porque la mente es una inferencia. No, 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 sí podemos inferir. Lo que pasa es que hay de inferencias a inferencias. Ajá. Y él plantea, la inferencia es válida, debido a que plantea teorías más complejas y permite el desarrollo y entendimiento de la psicología. Después tenemos a este hombre, Albert Bandura, y sus famosísimos trabajos sobre imitación, porque vean, la imitación plantea una estructura interna. Ajá. Plantea un evento interno. Ajá, o sea, el famoso experimento de Bandura, el más simple de todos, es una caja de Skinner dividida en dos con un plexiglas, o sea, algo transparente. En una tenemos una rata entrenada que se dedica que se dedica a apretar la palanca y a recibir reforzamiento. En la otra tenemos una, una rata ingenua. Y la rata ingenua pues, empieza a apretar la palanca de inmediato, ¿no? Observando a la rata entrenada, que es la imitación. Sí, y acuérdense de esos famosos experimentos de Bandura, Ross y Ross, porque son dos autores con el mismo autor. No, con diferentes autores, pero que se apellidan igual, sobre sus trabajos de la violencia. Cuando el niño observa la violencia, le pegan a un bobo, que es inflable, este, eh, este, en presencial, en televisión y en caricatura. Ajá. Y cómo los niños empiezan a desarrollar ese mismo comportamiento. En este caso, él lo definió como agresivo. Es muy interesante. Los conductuales no adoraban a Bandura. Aquí tenemos a dos hombres sudafricanos. Uno de los más importantes es Arnold Lazarus, que impulsa la psicología cognitivo-conductual, compañero de Wolff, del cual luego se separó, pero la postura de Lazarus era completamente ecléctica. Él decía, no, 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 es que si no tenemos no tenemos una teoría que abarque
la explicación del comportamiento, pues lo primero que tenemos que hacer es generar una tecnología. Y una vez generada la tecnología, entonces podemos generar una teoría que explique esa tecnología. Bueno, eso es muy criticable. Ajá. Y aquí tenemos, por ejemplo, su libro multimodal. Sí se llegó a traducir en español. Herder lo tradujo, que hace un acrónimo: conducta, afecto, sensación, imágenes, cogniciones, relaciones interpersonales y drogas. Y él hacía una evaluación de su paciente desde esta perspectiva multimodal para desarrollar desde el punto de vista conductual y cognitivo-conductual. Vean que la cognición es algo muy importante. Ujú. Aquí tenemos a Joseph Wolf, compañero de Lazarus. Él es el creador de una de las técnicas que en aquellos años era importantísima. Todo el mundo la manejaba. La explicación teórica siempre fue insuficiente. Ajá. Que era la de sensibilización sistemática, en el que, vean, este hombre, él era de una tendencia todavía más conductual. Y pues de manera muy interesante, él presentaba de manera imaginaria bueno, primero entrenaba en relajación al sujeto y luego presentaba de manera imaginaria un conjunto de escenas poco a poco, ajá, que iban aproximándose hasta la situación fóbica. Esto fue desarrollado a partir de sus trabajos con gatos. Ujú. Él lo que hacía era meter a un gato en una caja y ahí le daba choques eléctricos al pobrecito menino. Y cuando posteriormente se metía al gato en esa misma caja, pues el gato maullaba, eh, gritaba, se quería salir violentamente de ahí y mostraba lo que para Wolf eran conductas neuróticas. Y pues no, pobrecito gato, ¿verdad? Entonces lo que él hizo fue hacer varias cajas. Primero una caja en donde no se parecía físicamente en nada a la caja donde recibió los choques eléctricos, y después lo iba metiendo a cajas que se asemejaban cada vez más a la caja donde se le aplicó los choques eléctricos, hasta que el gato permanecía contento, no mostraba estos comportamientos de rechazo en la caja donde recibió. Y también en los trabajos de Marie Covert-Jones a principios del siglo XX fueron muy importantes. Marie Covert-Jones lo que trabajó fue, había un niño que tenía fobia a los pescaditos. Si le ponían una pecera, se ponía muy alterado, y entonces lo que hizo fue poner la pecera muy lejos y tapada. Después la fue destapando, después la fue acercando hasta que el niño este, dejó de tener la respuesta fóbica. Bueno, aquí tenemos este libro publicado en inglés en 1973 y publicado en español en 1977. Aquí explica perfectamente todo lo que es su técnica. Wolf, aparte, también es el precursor del entrenamiento asertivo. Ujú. Él lo planteaba desde la perspectiva conductual pavloviana. El entrenamiento asertivo, es decir, el sujeto poco a poco se va exponiendo a situaciones sociales. Hay todo un trabajo toda una corriente de entrenamiento asertivo. Y bueno, aquí tenemos al rey, al creador, al rey de de las técnicas cognitivo-conductuales, que es Albert Ellis. Vean que casi llegó hasta los 100 años. Nació en 1913 y murió en el 2007. Él este, en su libro más importante es
Razón y emoción en psicoterapia. Lo que yo les presento, pues es el libro en español. Se puede conseguir. Desde mi punto de vista, alguien que quiera saber, conocer a fondo el pensamiento y la técnica de la terapia racional emotiva, este es el libro. No quiere, Ellis escribió muchísimos libros. Él decía que, bueno, pues era un tipo muy fachoso, muy fanfarrón. Era todo un showman. En YouTube, ustedes si quieren pueden buscar videos en donde él está haciendo terapia racional emotiva y habla hasta por los codos el hombre y habla rápido. En fin, entonces él decía que él no tenía, que él sabía escribir muy rápido a máquina. En aquellos años se escribía a máquina, no había computadoras, y que además no era obsesivo. Entonces no revisaba mucho, ¿sí? Él es el creador y él es el representante más importante. También tenemos a este hombre, el cual se mencionó en la conferencia anterior, Beck. No quiere decir que sean los únicos, por supuesto que ha habido muchos otros, pero digamos que estos hombres son los más representativos. Aaron Beck, vean que el viejito llegó a los 100 años, ¿eh? Ajá. 1921-2021. Ajá. Pues sí que vivió. Él desarrolla la terapia cognitiva y sus famosísimos inventarios de depresión y ansiedad. Pruebas psicométricas muy usadas en la evaluación de este tipo de trastornos de depresión y de ansiedad. Desde su perspectiva, en gran medida, la depresión es debido a errores lógicos de apreciación del ambiente del sujeto, ¿no? O sea, el sujeto está evaluando, el sujeto está evaluando la situación de cierta manera. Y ahorita vamos a ver una cosa. Bueno, me voy a ir también aquí rapidito. Psicología clínica tiene dos hábitos: la interna en hospitales, cárceles, hospicios; la externa, la psicología conductual, que se ha trabajado en el ámbito de hospitales, todo lo que es la medicina conductual, entendiendo de que la medicina conductual no es para aliviar a los pacientes, es para intervenir como psicólogos con los pacientes, tratando de mejorar su situación psicológica. Y se ha visto que si mejoramos la situación psicológica del paciente, el paciente se recupera más rápido, pero no soluciona problemas médicos. Ajá. Quien soluciona los problemas médicos son los médicos, no los psicólogos. Y eso tiene que quedar claro. Las cárceles, los psiquiátricos y sus principales aportaciones están en el manejo de comportamientos, tales como disciplina, hábitos de higiene, comportamientos productivos, adhesión al tratamiento. Y bueno, lo que nosotros hacemos, ¿qué es el comportamiento? El comportamiento es la interacción del sujeto con el medio. Por lo tanto, un psicólogo cognitivo-conductual, ¿en qué es especialista? Pues en la interacción del sujeto con el aparato de salud, con su familia y consigo mismo. Aquí es un asunto de evaluación. Yo quisiera irme un poquito más rápido. Tenemos que hacer un análisis funcional, determinar el comportamiento meta, la demanda del paciente, y el comportamiento meta tiene que ser observable, medible y modificable. Claro que vamos a hablar de la cognición. ¿Qué es la cognición? Ajá. Esta es lo que es la evaluación. ¿Qué es la cognición? Ajá. En el análisis funcional, bueno, pues evaluamos los antecedentes, la cognición, el comportamiento. La cognición, aquí nos vamos y nos basamos un poco en los trabajos que hizo Skinner,
¿Qué es la cognición? Skinner lo que decía es que no todo comportamiento es observable. Por ejemplo, cuando yo estoy jugando ajedrez, pues lo que yo tengo que hacer es, en mi cabeza, hacer diversas jugadas de ajedrez, ajá, y ver cuál es la que mejor me conviene y prever los movimientos de mi contrario para ganarle. Ajá, entonces él decía, no todo comportamiento es observable, pero el comportamiento, el comportamiento interno, para empezar, parte del hecho de que el comportamiento interno es lo mismo que el comportamiento externo, está sujeto bajo los mismos principios. Hay un autor que se llama Joseph Cautela, no sé, no sé si lo estoy pronunciando bien. Marco me está haciendo un señalamiento, que ya me quedan 5 minutos. Gracias. Estas son las técnicas de intervención, que vámonos rapidito. Ujú. ¿Qué es la cognición? La cognición, la aproximación cognitivo-conductual la maneja desde el lenguaje. Ajá. La realidad está hecha de lenguaje, pero no todo lenguaje es un lenguaje de pieza completa. O sea, hay dichos que yo tengo de que son de dientes para afuera, ajá, de dientes para afuera, y hay dichos que es lenguaje que está profundamente en mí, y no soy psicoanalista, que conste, pero finalmente yo tengo una perspectiva, yo tengo una visión acerca de lo que ocurre. Y entonces, Ellis dice que, bueno, pues lo que tenemos que hacer es modificar las ideas irracionales. ¿Cuáles son esas ideas irracionales? Aquella idea que no es cierta, que no tiene fundamentos, que me hace sentir mal, que me hace vulnerable y que no solo no me ayuda, sino que me perjudica. Ajá. Sería muy largo trabajar o exponer lo que es la técnica de la terapia racional emotiva. Creo que eso tendría que ser un motivo pues de un curso, no de una conferencia, pero aquí nada más ilustrando, es la última diapositiva. El estímulo antecedente, mi novia llega tarde, no se disculpa. La idea irracional es, debería de ser puntual, si me quisiera. No soporto que no me quiera, tengo ganas de morirme. La consecuencia es que me siento mal, desvalorado, no amado. Siento que nadie me quiere ni me respeta y eso me hace sentir terriblemente mal. La pregunta, el debate racional para Ellis, ¿y por qué tiene que ser perfecta mi novia? De su amor depende, su amor depende de su puntualidad. Pues puede ser una manifestación, pero no toda. Sí es molesto que llegue tarde, pero no pasa nada, no es terrible. Y la consecuencia, pues sería que sí hay un malestar porque mi novia llega tarde, pero ya no me siento así como que me quiero morir por ello, ¿no? Y eso sería todo. Apenas terminé. Pues muy exacto, eh, Jesús, muchas gracias por esta muy interesante charla que nos da una perspectiva histórica de este enfoque cognitivo-conductual y pues me llamaron la atención varias cosas. Uno, no sé si tú sepas en qué año está esta aportación de Mahoney, de Michael Mahoney, de incorporar lo cognitivo a lo conductual. Y te quería preguntar también si se pudiera considerar que el enfoque cognitivo-conducti es un eclecticismo. Te quería preguntar si, por ejemplo, Sí, Aaron Beck sí. usa técnicas de reforzamiento o Albert Ellis utiliza técnicas de tipo skinneriano, o más bien se ha ido configurando a partir de Lazarus y de Wolf, una combinación de dos cosas que surgieron por separado y que las han llegado a combinar, pero sin que haya propiamente un autor
que diga yo propongo el enfoque cognitivo-conductual. No sé si pudieras comentar un poco sobre eso, Jesús. Sí, Mahoney, Cyril Franks y Wilson sacaban una antología anual de terapia de la conducta, y él decía en su libro de 1976, en su convenio, digo, perdón, en su compendio, que 1975 había sido el año de la asertividad, donde el entrenamiento asertivo era así como que lo más famoso entre los terapeutas cognitivo-conductuales, pero 1976 el año de la cognición. Y es más o menos el año en que Mahoney saca su libro Cognición y Modificación de Conducta. Ahora, sí, la aproximación cognitivo-conductual no es, desde mi perspectiva, algo teórica y epistemológicamente sólido. Ajá, así de decir, no, es que así somos y así seremos y así vamos a continuar. No, en realidad se ha modificado, ha dado muchos vuelcos. Este, sí, yo saqué y ya no me dio tiempo de presentar, pero todavía hay artículos, que se publican en revistas de una aproximación cognitivo-conductual en diversas áreas. Se ha trabajado mucho con pacientes con enfermedades terminales, que también en un tiempo en México se dio el boom de ese tipo de tratamientos, ¿no? Hasta recuerdo yo haber visto diplomados en esta, se me fue ahorita el nombre del trabajo con pacientes terminales, este, eh, hubo un boom de tratamiento, ¿no? Se ha trabajado, todavía se sigue haciendo el tratamiento, y algunos incluso han virado a, a esto del mindfulness. Ajá. Nada más que el mindfulness no lo ven tan místico, no lo ven tan desde el punto de vista del yoga, sino como técnicas de entrenamiento, para que el sujeto se calme, se relaje y pueda tener habilidades de afrontamiento a la ansiedad. Ajá. Como decía Kuhn, Thomas Kuhn, o sea, una aproximación sigue existiendo mientras haya alguien vivo que trabaje con ella. Y la aproximación cognitivo-conductual sigue vivita y coleando. Ajá. Bueno, tan está presente que aquí estamos. Exacto, sí. No, pues de que está más que viva, ¿no? Es el enfoque más popular, más Mm, extendido, el que tiene yo creo más adeptos a nivel mundial. sí, sí, Bueno, vamos a ver una pregunta del público y con eso cerramos, por favor, Jesús, por cuestiones de tiempo. sí, yo ¿Alguien sé. quiere comentarlo, preguntarle algo a Jesús en esta interesante perspectiva histórica del enfoque cognitivo-conductual? Damos unos segundos por si alguien se anima y si no, pues dice Montserrat Oviedo que todo muy claro. Muchas Sí, gracias. es que la verdad es que tienen muy bien estructurado toda la perspectiva histórica. Y yo creo, no sé si lo tengas por escrito, Jesús. No, pero Vale podemos, la pena, ¿no? Yo vale creo que la pena, sí. ¿verdad? Sí, está muy bien, interesante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Sí, pues muchas gracias, Jesús. Creo que todo el mundo se quedó muy bien impresionado de tu conferencia y pues le da un contexto tanto a la conferencia de Carolina anterior Ajá. como a las que siguen. ¿No? Sí, Bueno, pues muchas gracias. Un aplauso para el gracias. doctor José Jesús Vargas Flores, una institución de la psicoterapia y del enfoque cognitivo-conductual, pues en México, en Iztacala, su revista Psicología Iztacala, pues también es muy importante. La revista está en línea y ahí la Llevamos pueden 28 años. encontrar. Pues, Y también soy parte de los fundadores de la revista de la MAPSE. ¿Te acuerdas? además, es parte de los fundadores y del consejo de la Mm. revista Alternativas en Psicología, un gran amigo también de toda la vida.
y pues con el que hemos compartido muchos proyectos. Muchas gracias por estar, Jesús. Gracias, Marco. Hasta Muy luego. amable. Y con esto damos un stop a la